Siempre es un placer entrevistar al doctor Marcelo Molina, que ahora es juez de Cámara, pero que durante muchos años se desempeñó como juez de familia en uno de los juzgados de tribunales de Rosario. En este caso lo convocamos porque es especialista en derecho de familia, sobre todo para llevar claridad sobre un caso y a partir de ahí sobre muchos que tienen que ver con el sistema de adopción en la provincia de Santa Fe. El caso en cuestión tiene que ver con una pareja que estaba anotada en el registro de familias solidarias, que tuvo a su guarda un chiquito con problemas familiares derivado de un juzgado que lo llaman Kiki. El niño tenía 6 meses cuando terminó en esa familia. La idea era que lo tuvieran por 6 meses allí alojado. Lamentablemente, por problemas burocráticos, el niño estuvo 2 años en esa casa y, por supuesto, cuando llegó el juez a retirarlo de ese domicilio, la familia dijo, no, nosotros lo queremos adoptar, el nene ya tiene 3 años, está acostumbrado a nosotros. A partir de ahí, el escándalo y la duda. ¿Se aplica la ley a rajatabla o hay que usar el sentido común? ¿Cómo le va, doctor Marcelo Molina? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué se hace? En realidad la ley se aplica a rajatabla. El problema está en cuál es la ley. ¿Sí? O sea, la ley para nosotros en Argentina empieza en la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional tiene a la Convención Internacional de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional. O sea, esa es la primera ley que hay que aplicar. Si usted aplica la ley, ¿qué dice esa ley? Estar siempre al superior interés del niño. Es un mandato muy flexible, muy grande, pero a su vez es muy estricto, ¿sí? Cada vez que nosotros resolvemos algo es en función de la ley, superior interés del niño. Todas las demás leyes, normativas, resoluciones, tienen que bailar entre comillas, al son de la Constitución Nacional. Entonces, si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, y saliéndonos del caso, ¿no?, en términos generales, el reglamento de familia solidaria, que es un reglamento que es interno, o sea, de la Subsecretaría de Niñez, por sobre la Constitución Nacional, nos estaríamos equivocando. Claro. Vamos a decir, doctor, que este reglamento de familias solidarias dice que las familias solidarias tienen como función albergar al niño en conflicto, en situación de vulnerabilidad, durante un tiempo determinado, pero que no tienen derecho a la adopción. Y las familias, cuando firman, están de acuerdo con eso. Pero claro, en este caso, el tiempo establecido se pasó y ahí es donde deberíamos decir vulnera los derechos del niño establecidos o protegidos por la Constitución, ¿no? A ver, el reglamento es correcto. La familia solidaria no debe aspirar a la adopción. Es más, yo invitaría a revisar hasta cuáles son los criterios de selección de familia solidaria que terminan queriendo adoptar. ¿Por qué eso tiene que ser así? Porque vos tenés un conjunto de personas que ha ido al registro de adoptantes, que se ha inscrito, que ha cumplido con los requisitos, que han sido evaluados, que están esperando, que no se metieron en familia solidaria, sino que están dentro del sistema del registro. Del RUADA. Es un sistema de selección de familia adoptiva. ¿Por qué son los 6 meses? Porque acá juegan varios parámetros dando vuelta con esto. La verdad que si la familia solidaria se encariñó con el nene, si la familia solidaria hizo vínculo, es un tema importante, no digo que no, pero que es secundario. El más importante de todos es el del niño. Hay que ver si ese niño, primero, está en situación de adoptabilidad, debe ser adoptado. Esa es la salida para su vida, no hay nadie que se pueda hacer cargo, es lo primero que tenemos que determinar. Luego, si está en situación de adoptabilidad... Nadie de la familia biológica. De la familia biológica. O sea, a ver, suele suceder que si llegamos a situación de adoptabilidad es porque nadie se pudo hacer cargo, ¿no? Suele suceder, lo digo en términos muy provocativos. O sea, no llegaron a hacerse cargo. Bueno, genial. Está en situación de adoptabilidad. ¿Cuál es la familia que tenemos que elegir? La del registro de adoptantes. Esa es la pauta primera, normal, que tendría que ser la rutina de trabajo de cualquier repartición pública, ¿sí? Lo que sucede es que cuando los tiempos se exceden y se hacen tan largos, todo termina tiñéndose de conflicto. ¿Por qué? El Código Civil y Comercial dice 6 meses. No son prorrogables para la adopción. Son 6 meses y nada más que 6 meses. Máximo. Se podrían hacer en menor cantidad de tiempo. Cuando te pasaste de los 6 meses, se pasó 1 año, se pasó 1 año y medio, se pasaron 2 años, por las razones que fueran, sí, la verdad que uno tiene que empezar a pensar y decir, a ver, ¿qué está sucediendo con este chico? ¿Cómo se ha colocado frente a esta familia? No es tan solo el hacer vínculo de papá y mamá, porque ahí también la familia solidaria debería cuestionarse por qué ese chico llegó a decir papá y mamá cuando ellos sabían que no debían generar el vínculo, ese vínculo filial, pero suele suceder. Claro, pero doctor, en este caso el chiquito tenía 6 meses, si estaba nada más que 6 meses, a lo mejor ni siquiera empezaba a hablar, empezó a decir papá y mamá porque pasaron 2 años. Sí, pero también hay una situación donde se puede propiciar o no claro, lo que se está hablando. Si uno es claro y le dice, bueno, mira,
vos estás acá y lo empezás a criar desde ese lugar, con una cuestión transitoria, en algún momento te vamos a conseguir una familia. Hay un trabajo, para hacer eso tenés que estar asesorado, tiene que haber un sistema de asesoramiento de la familia solidaria, pero también puede suceder, que de hecho ha pasado, que se dé el vínculo. Que el vínculo se dé, que se constituya solo, que se vaya estructurando. Entonces eso uno no lo puede dejar pasar y dejarlo así nomás. En el caso particular yo no me quiero inmiscuir demasiado porque puede haber datos que nosotros no manejamos, que los maneja la Secretaría de Niñez, que los maneja, y en esto sí que voy a ser muy claro. Quien toma la decisión de sacar a un chico de su centro de vida porque está con gravísimos derechos vulnerados. Yo no he visto una sola medida que se haya adoptado donde no haya habido en la familia originaria una grave vulneración de derechos. El que toma esa medida es el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Niñez, y quien toma también la medida de restituir a este chico, o sea, de llevarlo a otra familia solidaria, también es el Poder Ejecutivo. Acá el Poder Judicial ha cambiado hace ya más o menos un tiempo importante, hace de control, y fíjate la importancia que controle debidamente el Poder Judicial. Porque si se pasaron los 6 meses, se les pasaron a todos. Claro. Bueno, pero ahí el mayor responsable, ¿quién es? ¿El juez de menores? ¿Algún colega suyo, doctor? Si el reglamento son 6 meses y no se otorga la adopción durante 2 años y medio, 3, ¿quién falló? A ver, saliéndonos del caso concreto, porque puede haber circunstancias en el caso que vayan dilatando los plazos, muy raro. Ajá. Hay un principal controlador que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, a través del juez de familia, tiene que controlar que no se pasen los 6 meses, entre otras cosas, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones de legalidad que hay que controlar. Ahora, el principal actor es Niñez, es la Dirección Provincial de Niñez, quien tiene que velar para que esos 6 meses sean 6 meses y ni un solo día más. Hay otro más que controla, y con esto te lo hago muy rápido. Defensoría Provincial de Niños, pero hace un control más indirecto, es un control a través de una denuncia que se le haga, ¿sí? Hay un punto en todo esto que es fundamental y que realmente hay que instaurarlo definitivamente, que es el abogado del niño. Si en el procedimiento administrativo, como la ley lo marca, hubiera habido abogado del niño designado en favor de este nene, no importa si tiene 6 meses, 4 o 3 años, no importa, es una voz que postule por él, ese abogado le hubiera dicho a la jueza o al juez, señor, se están pasando los 6 meses, le hubiera dicho a Niñez, señores, se están pasando los 6 meses. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos, mientras yo fui de juez de familia, no he visto que en el procedimiento administrativo se ponga abogado del niño, en el procedimiento judicial también, porque estamos carentes de una ley. Hay varios proyectos, hay unos que son muy interesantes. Ahí está el proyecto del diputado Gen en curso, creo que hay otro más dando vueltas sobre abogado del niño. Gen hace una cosa más interesante, lo amplía a abogado de los que tienen problemas de salud mental, que tampoco tienen voz. Tampoco tienen voz. ¿Sí? Claro. Si vos le pusieras abogado del niño en el procedimiento administrativo de niñez, como lo marca el decreto reglamentario y la ley provincial, no estamos diciendo nada del otro mundo, ese abogado es el que tiene que ir a decir, no la familia solidaria, no lo estoy criticando, la familia esta para nada, al contrario, han intentado llevar una voz más. Pero hay alguien que tiene que representar al niño, que es el que importa sobre todo esto. El niño está allá, familia solidaria, dirección provincial, el juez, que ellos están un escaloncito más abajo. Pero en este caso, doctor, si el niño no tiene un abogado, ¿no es el juez el que tiene que adoptar esa posición? ¿No es el juez el que tiene que decir, yo voy a proteger los derechos del niño? A ver, el juez lo que tendría que hacer es ordenar la designación de abogado del niño. ¿Sí? Eso lo puede ordenar el juez. El juez tiene que decirle a Niñez, señores, se le terminó el plazo, señores, propongan, señores, decidan, controlar y en todo caso ordenar medidas como para establecer no solamente si hay vínculo, porque el vínculo es una parte. Vos vínculo con un chico lo podés hacer en un fin de semana, ¿sí? Y en 4 meses generaste un vínculo vos como adulto, ¿no? Un vínculo de cariño, un vínculo... Ahora, del cariño a la afiliación hay un paso enorme y hay que ver si ese chico hace vínculo con la familia, ¿sí? Esa es una parte. La otra parte es establecer, ¿es esta la familia más adecuada para que este chico llegue y continúe en carácter de hijo? Fíjate cómo es de nocivo el tema de vulnerar el tiempo, que nosotros tenemos un sistema en la provincia de Santa Fe que a partir del año pasado quizás sea uno de los mejores organizados del país, que es el registro de adoptantes. Se han evaluado centenares de familias, lo tenemos totalmente aceitado. Y esta cuestión del tiempo desvirtúa tanto que con toda razón, imagínate que la jueza le dice, no, las familias solidarias son los padres adoptivos. Con toda razón, la persona que fue, cumplió con los trámites, hizo todo lo del registro, podría decir, che, pero... ¿y ahora, nosotros? perdón, pero todas estas explicaciones, que son muy válidas, por cierto, ¿no se agotan ante la falla de todo ese mecanismo también?
Por eso te decía... Entonces no volvemos de alguna manera al punto inicial, cuando decía Susana, la aplicación del sentido común en un caso, claro, digamos, una rendija legal en donde se aplique solamente el criterio y no la ley estrictamente. Claro, por eso te digo, el tema del tiempo te lleva a, no, lo decía al principio, no preguntarte tanto qué es lo que pasó, si fue falla burocrática, vaya a saber lo que pasó. Lo que yo tengo que determinar es si efectivamente hay un vínculo filial. Claro, sí, si claro, este chico reconoce a esta mujer como mamá y esta mamá lo estructura como hijo, o el papá, obviamente la familia completa, yo me encuentro ante esa situación. En tanto y en cuanto no haya habido ilegalidad, porque acá lo reitero, la prohibición de adoptar para la familia solidaria parte de un reglamento, no del Código Civil y Comercial. O sea, acá no estamos hablando de una ilegalidad de alguien que quiere pasar a ser lo que la ley no le permite ser. No, estamos hablando de una cuestión que es antirreglamentaria, Una pero cuestión, no ilegal. Pero no es ilegal. Claro. Nosotros el punto que se puede vulnerar de innegociable, alguna manera. En algún punto se puede vulnerar. pero claro, Cuando es un reglamento. por eso te digo, el reglamento y el Código Civil también en algunas cosas. El Código Civil, si ustedes recuerdan, el año pasado hubo un caso bastante Eso conocido. es lo que le iba a decir, El Código Civil dice, por ejemplo, al juez, usted no tenga en cuenta los hechos, le dice el Código Civil. Cosa que nosotros en mi juzgado lo declaramos inconstitucional. ¿Por qué? Porque era un caso donde precisamente los hechos eran lo que habían constituido a este chico como hijo. Claro. Hay un punto innegociable, el ilícito. Si hubiera habido un ilícito, imagínate una transacción comercial, vaya, que no es Sí, este caso, sí, no estamos hablando de... Eso sí, eso es innegociable. O la apropiación, como pasó en la dictadura. La apropiación es innegociable. Ahí no hay filiación a partir de la mentira. El caso del que habla el doctor Molina tiene que ver justamente con un fallo que él mismo emitió y que tenía relación con una mujer en estado de vulnerabilidad social que le entregó su hijo de meses a unos vecinos y a los 3 años los vecinos recibieron la adopción del niño, justamente porque la habían pedido, porque el niño tenía 3 años y, doctor, díganos por qué decide usted darle la adopción a esta familia. Bien, porque hay un caso puntual. En realidad ¿no? es la anécdota, ¿no? Sí, o sea, lo pero que es la termina anécdota, siendo pero es el una especie sustrato. del monio que Claro. termina de hacer la decisión. Nosotros estábamos en la audiencia, mirá la importancia, quien postula esta es la abogada del niño, este nene tenía abogada, la que postula la adopción es la abogada del niño. En el marco de la audiencia estaba la mamá biológica, el papá biológico y la señora que estaba cuidando bajo la guarda La de este vecina. niño, la vecina. Por un error que una gente muy humilde no nos habían dicho que la pareja de esta mujer estaba en el juzgado. Y ellos tampoco dijeron nada, por una cuestión, bueno, el juzgado genera por ahí este tipo de cosas. Hablando con la señora, digo, ¿usted vive sola? Dice, no, tengo mi pareja que está aquí. Digo, hágalo pasar. El niño estaba sobre la falda de la mamá, jugando, dibujando, como abstraído de todo. La mamá cuidadora. La mamá cuidadora, perdón. Sí, en ese momento la guardadora, actual madre. ¿Sí? Como abstraído, dibujaba. Abre la puerta un muchacho flaco, delgado, muy jovencito, que era el esposo de esta señora. Abre la puerta, él lo mira y le dice, papá. ¿Sí? Yo digo siempre lo mismo, mi señora me critica, dice, deja de decir lo mismo. Faltaba la pelota para que se pusieran a jugar. Claro. Y ese nene, la verdad, referenciaba a esa mujer como la mamá y a ese hombre como el papá. Los padres biológicos estaban al lado y no lo referenciaban. No es un caso similar al que estamos hablando. No, Son no, dos porque cosas usted, distintas. pero usted, yo se lo preguntaba porque usted hace un rato dijo, es importante que el niño esté referenciado desde el vínculo filial con Claro. esta familia. Por eso esta anécdota lo muestra totalmente esto que usted dice. Usted escribió un libro que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Y que tiene relación con algo que le dijo una nena que estaba en sistema de adopción cuando le preguntó a usted, ¿cuándo voy a tener papá y mamá? Y usted le dijo, dentro de un tiempito, y ella dijo, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Por eso es tan importante el tiempo para los niños, pero también es importante el tiempo para los padres que están anotados en el RUAGA, porque no es lo mismo anotarse en el registro de adoptantes a los 30 años cuando vos sabés que no podés tener hijos biológicos, y que te den un hijo a los 45. Claro. Digamos. Hay muchísima gente que está en el RUAGA ahora y que se está preguntando, doctor, ¿qué falla para que yo no pueda tener un hijo? La respuesta quizás sea un poquito dura. El sistema está pensado a partir del niño y hay un derecho del niño que es a ser criado por la familia biológica. Si se logra que la familia biológica, a ver, te hago este planteo, si todas las familias biológicas, todas el 100%, una hipótesis, pudieran criar a sus hijos, no hay adopción. Claro. Sin embargo, eso no es así, sabemos que no es así. Hay gente que por cuestiones subjetivas, por vaya a saber qué cosa, no puede criar a sus hijos por las perversiones, que también las hay, que ustedes se les puedan llegar a imaginar. Por eso aparece el sistema de adopción. ¿Es muy posible que vos te anotes en el sistema de adopción y nunca llegues a ser padre adoptivo? Sí, es posible.
¿sí? Porque normalmente la cantidad de chicos en situación de adoptabilidad es menor a la cantidad de postulantes que podamos llegar a tener. Esto puede ser duro, pero la realidad es así. El problema de esto no está en la familia adoptiva ni en el registro de adoptantes, está en la otra punta. ¿Cuántos chicos tenemos en situación de adoptabilidad? Todos los chicos que están en medidas excepcionales, que son estos de retirar al chico del centro de vida, ¿son los que tienen que estar? ¿Hay más chicos que estamos desatendiendo? Hay que hablar con la gente que trabaja, siempre hay que hablar con el laburante. Hay que hablar con la maestra, hay que hablar con la gente de los centros de salud, para que te cuenten las historias de los chicos, hay que hablar con la gente de la dirección de niñez, para que te cuenten las historias de los chicos que están pasando en nuestra sociedad. Y hay un planteo en todo esto que lo tenemos que hacer como una pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestra infancia? ¿Qué estamos haciendo con los pibes y con las pibas? ¿Y cuántos hay en la provincia? No lo tengo como dato porque el Poder Judicial tiene un dato reflejo de esto. O sea, nosotros podemos saber cuántos chicos hay en medida excepcional en tanto y en cuanto el Poder Ejecutivo lo comunique. ¿Sí? Sí. No hay un registro de chicos en situación de adoptabilidad. Sí podemos tener un registro de padres, que si yo no recuerdo mal, el dato del año pasado eran unos 700, 800 grupos familiares en la provincia. ¿Quién es el que determina qué niño está en el nivel, en el posición de adoptabilidad? En el sistema comienza el Poder Ejecutivo cuando adopta la medida excepcional, pero la decisión final la tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial, la tiene Sí. el juez. El juez de familia. El juez de Usted familia. dice, el juez de familia, es todo un trabajo, habría que hablar con los laburantes, habría que hablar con la maestra, habría que hablar con el vecino, hay que hablar para ver cuál es el contexto de ese chico. Es mucho trabajo. ¿Alcanzan los jueces de familia? Lo que pasa es que ese contexto es de niñez. Ah, bien. No es del juez, es el que inicia el sistema. Bien. ¿Sí? Y lo tiene el Poder Ejecutivo, ¿por qué? Porque el sistema de protección de niñez que está monitoreado y llevado por el Poder Ejecutivo incluye a las maestras, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudad de Rosario requiere urgentemente tener el sistema local de niñez. Somos una de las pocas ciudades que todavía no lo tiene, a pesar de que la ley lleva ya 9 años, 9 o 10 años, si yo no me equivoco. ¿Está? El sistema local, ¿sabes lo que es? Es una coordinación entre todos estos efectores. Pues vamos a decir, dar un centro de salud municipal, uno provincial, la escuela, parece toda una cosa muy descoordinada, niñez, eso hay que coordinarlo. ¿Funciona? No te voy a decir que no funciona, pero si tuviéramos esa coordinación, funcionaría muchísimo mejor. A la vista, desde el tiempo que fue creada el registro y respecto a lo que era anteriormente el proceso, ha habido, como se habló en un primer momento cuando se creó este registro, que iba a ser mucho más rápido, mucho más veloz, no sé si decir más efectivo, pero por lo menos iba a ser menor el tiempo histórico que se tardaba antes en adoptar un chico. ¿Funcionó realmente eso en cuanto a tiempos? Lo que sucede es que el registro de adoptantes no tiene que ver con el tiempo. Eso es algo que se instaló en algún momento, hasta te diría la misma modificación del Código Civil y Comercial, achicando los plazos, fue vendido, entre comillas, como una cuestión de achicamiento o acortamiento de plazos por el registro. Y fíjate, te lo digo muy rápidamente, ¿por qué no? El registro está al final. ¿Cuándo aparece el registro de adoptantes? Cuando yo tengo que seleccionar la familia adoptiva. Nada más. En todo lo demás es niñez más Poder Judicial. ¿Está? ¿Por qué yo tengo un buen registro? Nosotros como santafesinos tenemos un buen registro. Porque se hizo todo un trabajo de depuración y de evaluación. Vos tenés que tener, cada vez que una persona va y se inscribe, tiene que ser evaluada por un equipo interdisciplinario. Todo eso faltaba. Había 1.200, una cosa así, de inscriptos, y ahora hay 700. ¿Por qué? Y bueno, porque había inscriptos de gente que a lo mejor ya o fue padre adoptivo, o ya decidió no adoptar más, porque bueno, ha llegado a una cierta edad. Ahora tenés 700 familias evaluadas, de modo tal que si el juez de familia tiene un caso que lo van trabajando en conjunto con niñez, de una nena de determinadas características, etcétera, etcétera, el registro le puede decir, tengo este grupo familiar apto para esa nena, con la evaluación, o no lo tengo, como pasó hace poquito. ¿Le puedo hacer una pregunta media ordinaria? Sí. En base a testimonios también de que he escuchado. Por ejemplo, he escuchado que personas adoptantes de chicos mayores de 12 años, que son los que están en una situación crítica porque aparentemente nadie los quiere, todos quieren bebés, que adoptantes de chicos mayores de 12, 13 años han vuelto al juzgado a entregarlo. Este chico no lo quiero más. Y de personas que fueron a adoptar un chico de 13, 14 años, no solo uno, sino dos, que en la primera entrevista las autoridades le dijeron, ¿pero vos estás segura? Sí, papá, ¿pero vos estás segura que querés adoptar? Sí, sí, pero estoy acá porque estoy segura. ¿Estas cuestiones se dan? Se dan las dos, y en la primera es
ha habido un caso bastante notorio en donde la justicia, yo no recuerdo de qué provincia, les dijo, bueno, está bien, lo están devolviendo, en guarda preadoptiva, lo están devolviendo. Es realmente horrible la situación, pero hay veces que decís, si lo está devolviendo, esta no es la familia. Pero ¿sabés lo que hizo la justicia? Le impuso cuota alimentaria a esa familia. ¿Sí? Lo devolviste, está bien, pero ahora vas a pagar alimentos, porque vos generaste este tipo de situación. El tema de la pregunta que me decís, cuando alguien va, bueno, el registro de adoptantes tiene que hacer la mayor cantidad de preguntas, especialmente en este tipo de casos, para evitar esta cuestión del arrepentimiento. Es muy cortito lo que te voy a decir. Yo doy muchas charlas sobre adopción. Sí. Y hay veces que uno, porque lo que se puede contar por la prensa muchas veces hasta se hace edulcorado para mostrarlo qué es lo que está pasando. Hay veces que uno cuenta casos clarísimos de familias de grupos de niños, 3, 4, 5 hermanos con distintas edades, con problemas de salud mental, con problemas de desnutrición, con problemas de discapacidad, y uno pregunta claramente cuál de todos ustedes lo adopta. Y te puedo decir que respuestas positivas he contenido 3 o 4 cuando vos planteás casos realmente complicados, que no es el bebé que nació y la mamá porque no podía, porque era muy jovencita. Esos casos los hay, obviamente. Sí. Los otros son complejos. Claro. Gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes por la entrevista.